En nuestro pasaje de hoy vamos a analizar conclusiones finales del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto, Jesús inició en el capítulo 5 llamando a sus discípulos que han puesto fe en Él que se sienten a sus pies para aprender el camino del reino. Jesús le ha enseñado a sus discípulos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, a su pueblo del nuevo pacto, cómo vive el redimido, cómo vive el que es ciudadano del reino de los cielos, cómo se ve la vida cristiana, cómo se identifica el discípulo de Jesús. Y como hemos podido ver ya juntos, tenemos más de 1 año y medio en el Sermón del Monte. Durante este último año y medio estudiando el sermón de Jesús, vemos que el camino del reino, el discipulado, no es un camino fácil. Aprendimos que en el reino el ciudadano perdona a sus enemigos. Aprendimos que en el reino el ciudadano voltea la otra mejilla. Aprendimos que en el reino no hacemos tesoros terrenales, sino tesoros en el cielo. Aprendimos que en el reino peleamos la batalla de los deseos carnales, empezando en el corazón. Aprendimos que en el reino buscamos el reino de Dios y su justicia arriba de todas las cosas. Y lo hacemos en medio de tentaciones, lo hacemos en medio de enemigos, lo hacemos en medio de persecuciones, lo hacemos en un mundo caído y hostil a Dios. Lo que hemos aprendido es que el camino del Señor Jesucristo no es fácil. Y cuando Jesús concluye sus enseñanzas sobre lo que significa ser un discípulo verdadero de Jesucristo, Él concluye con llamados a acción. Él concluye recordándole a sus discípulos perdonados, los redimidos, que la vida cristiana es el estilo de vida del reino, no es de ninguna manera algo ligero ni fácil, sino el camino de fe en Jesús, el camino de confiar en Jesús, esta senda de seguir con alegría y sumisión y obediencia a Jesús y sus enseñanzas, será uno en que el camino será duro. Mientras empezamos a terminar con estas últimas conclusiones, ilustraciones del Señor Jesucristo en su Sermón del Monte, veremos llamados a acción. Jesús, como el predicador de predicadores, en su sermón, como cada predicador debe de hacer, termina su sermón con llamándote a responder a la instrucción. Esto es lo que encontramos en el versículo 13. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Entra en el camino duro y no os acerquéis a la puerta ancha con el camino fácil, porque uno de esos caminos te llevará a la vida eterna y el otro a la perdición y a la destrucción eterna. Esa es la instrucción y el llamado de acción a todo oyente hoy. Hoy examinamos el versículo 13 y 14 y vamos a iniciar con esa primera instrucción y imperativo donde Jesús le dice a sus discípulos que ellos, los que profesan ser seguidores, deben caminar, deben de viajar, deben de hacer su peregrinaje en el camino estrecho. Observemos el primer mandamiento, Mateo 7:13, el imperativo. Entrad, y la idea es ustedes, entrad ustedes, discípulos, entrad ustedes por la puerta estrecha. Quiero que subraye ese imperativo y circule ese imperativo en la mente o tal vez con un lapicero. Antes de continuar, tengo y lo encuentro necesario hacer un breve pero importante nota
sobre esta imagen de la puerta estrecha y lo que él va a seguir elaborando sobre dos caminos. En el versículo 13 y 14 Jesús usa una ilustración, una metáfora. En la metáfora él habla de dos puertas y habla de dos caminos. Esta es la nota breve pero importante. Todo estudiante diligente de la palabra está de acuerdo que los dos caminos son referencia a dos maneras de vivir. La vida que honra al Señor y que sigue a Jesucristo, y la vida que no honra al Señor y rechaza a Jesucristo. Pero hay un poco de debate en qué significan las puertas. Y créanlo o no, hay libros y libros y libros de ese debate en qué significan las puertas, si hay una distinción que Jesús está haciendo en su ilustración de puertas y caminos. Bueno, esta es mi nota. Si hay una distinción entre la puerta y el camino, tal vez sería esto. La puerta habla del camino inicial o la entrada, la profesión de fe en Jesucristo, y el camino sería referencia a lo que sigue inmediatamente de la profesión de fe, una vida de discipulado riguroso de seguir a Jesucristo. Estoy de acuerdo con el teólogo reformado William Hendrickson que si hay una distinción en esta metáfora e ilustración del sermón, sería la siguiente. La puerta es la elección presente de la que Jesús habla ahora, y el camino es el camino consecuente que sigue de esto. De cualquier manera, lo que sí sabemos de seguro, y eso regresa al versículo 13 y termina nuestro punto breve, es que Jesús, en esta ilustración, en esta metáfora, lo que quiere que identifiquemos y enfaticemos y nos enfoquemos es que solo hay dos caminos. Como le mencioné antes, lo seguro aquí es que nuestro Señor Jesús, lo que sí se está enfocando, lo que sí quiere que entiendan sus discípulos, por medio de esta ilustración poética de una puerta angosta con un camino difícil y una puerta ancha con un camino fácil, es que está hablando de dos formas, dos maneras de vivir en este mundo. Podemos estar seguros de esto, porque esto no es nuevo para el estudiante de la Biblia. Estabas leyendo este texto con Mateo hoy, antes del servicio. Y Mateo dice, esto me recuerda de los proverbios. Y yo dije, Mateo, eso es excelente, porque en los proverbios, todos los proverbios se dedican a dos caminos. El camino del sabio, el que teme al Señor, espera a su Mesías y vive en luz y en el temor del Señor. Y también habla del camino del impío o el insensato, el que los proverbios llaman el hombre arrogante o la mujer arrogante, porque dice, yo soy soberbio, prefiero mi propio camino. En el libro de Proverbios vemos dos peregrinos, dos caminos y dos destinos. El sabio con el temor del Señor llegando al lugar celestial, la destinación de vida. El insensato y arrogante y el soberbio llegando a su destinación, la destrucción eterna. También podemos hacer un breve estudio de los salmos. Y tal vez se va a recordar del Salmo 1, no tiene que voltear ahí. Pero el Salmo 1 inicia de la misma manera. El que anda en el camino de los justos y el que no se sienta en el camino de los escarnecedores, de los pecadores, de los transgresores. Como dice el Salmo 1:6, el Señor conoce el camino del justo, pero el camino de los impíos perecerá. Y luego los salmos se dedican y se enfocan, sí, en dos caminos. Le comparto esto porque Jesucristo está llegando a la misma conclusión. El Dios Trino, que es un Dios en tres personas distintas, escribió toda la Biblia, y aquí tenemos la segunda persona de la Trinidad en carne y hueso, llegando a las mismas conclusiones que dice toda la Biblia. Amigo, hermano, solo hay dos caminos.
Ese es el punto de la ilustración. Hay dos caminos, dos peregrinos, dos tipos de viajeros y dos destinos. El destino de las ricas misericordias y la gracia eterna de Dios. El destino del malvado y el arrogante y el soberbio. ¿Cuál es la condenación eterna y la perdición eterna de Dios? El infierno, el lago de fuego. Querido oyente, aquí está un punto breve de aplicación que no te puedes perder y vamos a seguir resaltando. Jesús te llama a ver y entender en qué camino te encuentras hoy. Porque hoy te encuentras en uno de estos caminos. No hay una tercera opción, no hay un lugar intermedio. En uno de estos caminos te encuentras hoy. Pero en el versículo 13, regresemos al texto, Jesús comienza con un mandato. Es una instrucción, es un imperativo dirigido a los que han puesto fe en Él, dirigido a sus discípulos, a tomar el camino angosto, el camino duro que lleva a la vida. Mateo 7:13. Entrad ustedes por la puerta estrecha. La puerta estrecha, cual Jesús describe en el versículo 14 como el camino duro, desafiante, el camino difícil. Es el que conduce a la vida. Esa es la puerta estrecha. Esto siendo una referencia clara a una vida de confianza y seguimiento de Jesucristo y sus enseñanzas. En contraste al camino desafiante, en contraste al camino que es estrecho, Jesús habla de la puerta que es opuesto a esto, la puerta ancha, cual Jesús describe en el versículo 13 como el camino fácil, el que lleva seguramente a la destrucción, un camino espacioso y cómodo. Estos son el punto de las ilustraciones y la metáfora en el versículo 13 y 14. Como correctamente observó un comentarista, la puerta estrecha y el camino difícil representan los rigores del discipulado. O para citar al amado Hendrickson una vez más, el Señor Jesús describe el comienzo del camino del cristiano, instando a sus oyentes a elegir en lugar del bulevar el camino de los incrédulos. A eso se refieren los dos caminos. Hablaremos un poquito más sobre este camino estrecho y angosto en un momento, pero por ahora quiero que veamos que nuestro buen pastor, el guía perfecto a la eternidad, la verdad, la vida y el camino, Jesús se acerca en carne y hueso hacia sus discípulos para dirigirlos y asegurarse que ellos vayan en el rumbo correcto, lo opuesto a la perdición. Y quiero que escuchemos bien al pastor Jesucristo, a las ovejas que buscan su dirección. Quiero que escuchemos bien al guía que nos lleva hacia la eternidad y nosotros peregrinos escuchando la voz divina del cielo que se ha hecho carne y hueso en la persona de Jesucristo. Él le dice a sus discípulos, ustedes deben de entrar, tienen que caminar, deben de permanecer en el camino estrecho. Lo que significa, y no se pierdan esto, la repetición de esto es intencional. Lo que significa que si eres un discípulo de Cristo, tu Señor y tu Salvador te está dando una instrucción en amor, pero un mandato, que si eres su discípulo debes de vivir el desafiante camino del discipulado por todos tus días terrenales, por toda tu vida. Este es un llamado a un estilo de vida de por vida, de caminar fielmente con Jesucristo, de amar a Jesucristo, de confiar en Jesucristo todos los días de tu vida. Seguir a Jesús no es una cosa de un día, no es temporal, ni es estacional, no es una actividad dominical únicamente.
No es una vez en cuando o cuando quiero. El llamado que vemos aquí en entrar y caminar el camino estrecho y angosto es una caminata de toda la vida, un rigor de día a día por vida con Jesús, para seguir a Jesús y lo que Él nos ha instruido. Volveremos a eso, pero por ahora Jesucristo continúa por medio de identificar la puerta, el camino que no debes de entrar. Lea conmigo el versículo 13. Después del imperativo, entrad por la puerta estrecha, y nos da el razonamiento, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. No sé si en alguna vez has entrado en un pueblo, en una ciudad que desconoces, nunca has entrado. Entonces estás perdido. Debes y buscas a alguien que es de ese vecindario, alguien que conoce la área, porque quieres saber cómo llegar a tu destinación. Entonces ves a alguien que definitivamente es de esa área, bajas tu ventanilla y le dices, amigo, estoy bien perdido. ¿Me puedes dirigir a mi destinación? El amigo dice, sí, yo he vivido aquí toda mi vida, conozco este lugar para arriba y para abajo. Escúchame atentamente. Tienes que ir a la próxima luz y vas a ver un rótulo verde. Ahí es donde tienes que voltear. Esa es tu destinación. ¿Me entiendes? Te entiendo, jefe. Pero algo más. Si ves el rótulo rojo, te has pasado la destinación, estás lejos de donde debes entrar. Tienes que alejarte de ahí, es un lugar muy peligroso, no hay un camino recto ahí. ¿Ves eso? Huye de ahí. Es una advertencia y te está dando dirección al camino recto por medio de asegurarte que si ves el rótulo rojo estás en el lugar equivocado. Una advertencia. El mismo razonamiento encontramos aquí en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, pero si ves ese rótulo rojo, si ves esta identificación del rumbo equivocado, de ahí no entres, ahí huye por tu vida, esa es la dirección, el domicilio equivocado. En el versículo 13, Jesús advierte amorosamente y humildemente, como buen pastor, el perfecto guiador a la vida eterna, amorosamente advierte a sus discípulos que tomen el camino angosto y que eviten el camino peligroso. El camino alternativo es el camino condenatorio y peligroso, y Jesús quiere que lo identifiquen y entiendan cómo se ve para que no entren por ahí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo identificamos? Hay diferentes maneras. Primero, es el lugar de destrucción. Ancha es la puerta, Jesús dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. La primera manera que Él puede identificarnos con urgencia es Jesucristo enseñándole a sus discípulos que ahí hay destrucción y perdición. Como bien escribió un traductor del lenguaje griego, perdición significa destrucción eterna, el equivalente al infierno. O como escribe el amado Lenski, en el Nuevo Testamento, este término negativo se refiere al estado después de la muerte y a la pérdida total de la verdadera vida celestial. Eso es la perdición y la destrucción. Ese lugar de infierno, ese lugar de juicio, ese lugar de condenación, ese lugar del lago de fuego, ese lugar donde hay crujir y llanto. Ese es el lugar donde podemos identificar que Jesús nos advierte. La destrucción, la perdición, está bien definida por nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte si ponemos atención cuidadoso. Es el estado final del juicio divino y del castigo eterno de Dios. En el versículo 14, Jesús dice que es la destinación opuesto a la vida eterna.
y opuesto a la eterna comunión y el gozo con Dios. En el versículo 19, Jesús define este lugar de perdición como la destinación donde uno es arrojado al fuego. Y ese fuego en el versículo 19 es un fuego escatológico de juicio eterno. En el versículo 21 y 23, si le damos un breve vistazo, Jesús describe esta destinación de destrucción y perdición como lo opuesto a recibir entrada al reino de Dios. En el versículo 3 dice Jesús que es el destino de infierno eterno para recibir el juicio eterno de Dios por ser hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es el lugar de castigo, el lugar de juicio. En otras palabras, el camino que Jesucristo quiere que identifiquemos, el camino que Él quiere que veamos y entendamos que no debemos de ir, es el camino peligroso, porque tiene consecuencias peligrosas presentes y eternas para tu vida y tu alma. Jesús lo identifica como el camino condenatorio, porque es la carretera que conduce directamente a hombres y mujeres a las llamas eternas del justo infierno de Dios. Y en el versículo 13, Jesús le da a sus discípulos una amorosa advertencia, identificando el lugar a perdición y diciéndole, no entres por ahí, entiende bien. ¿Cómo identificamos este camino de perdición? Jesucristo dice en el versículo 13, es la puerta ancha y espaciosa, el camino que lleva a la destrucción. Aquí está el perfecto guiador y nos dice, para identificar este lugar a perdición, entiendan que el camino es ancho y espacioso. Observemos eso juntos. Ancho, la palabra significa amplio, es vasto. Eso es lo que se refiere a esa puerta, por decirlo inicial, con límites muy distanciados. Me gusta cómo lo puso Mateo hoy mientras estudiamos antes del servicio. Él dijo, puedo imaginar una puerta que está tan ancha que ni sabes que hay una puerta. Esa es la idea. La idea que estamos viendo aquí es que hay accesibilidad. Es extremadamente fácil para entrar y salir como te plazca. Es lo opuesto a ser exclusivo. Todos y cada uno puede entrar y salir cuando quieran y como quieran. No hay cerraduras, no hay guardias, no hay palabras para entrar, no hay compromisos reales, no se te hacen ningún tipo de pregunta. La puerta está totalmente abierta para todos. Y Jesús dice que es ancho y espacioso, o tal vez su versión dice ancho y fácil. La palabra fácil o espacioso es un tipo de sinónimo para la palabra ancho, pero en particular significa espacioso con la implicación que es agradable y placentero, es cómodo. Una manera de verlo modernamente, no sé si alguna vez ha entrado a viajar en un avión y le toca viajar en economía, y dependiendo del avión está bien apretadito, y dependiendo cuánto peso tenga uno, pues se hace difícil viajar de esa manera. Tus pies están bien apretaditos, tus manos están bien apretaditos, no es cómodo. La palabra que estamos viendo aquí es amplio y te da comodidad. Puedes estirar tus pies y tus manos. Es un lugar fácil y cómodo. Esa es la idea en la palabra griega aquí para espacioso y fácil. Es decir, en este camino puedes caminarlo siendo cómodo y fácil, y puedes tener mucho espacio para tus manos, tus piernas, y traer todo lo que quieras en este camino. No tienes que dejar nada. Es espacioso y cómodo y se adapta a cada y todo tipo de persona. Otra manera que lo identifica Jesucristo, lea el texto, la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos están allí. Jesús nos da otra manera de identificarlo. Muchos están allí. Es muy difícil pasar por alto este camino.
Es tan espacioso, tan cómodo, que tiene muchos viajeros en él. Muchos son los que están entrando y saliendo por el camino. No es difícil pasarlo por alto este camino ancho, porque todo el mundo se encuentra en él. El descendiente de Adán nace en él. ¿Puedes ver el camino? ¿Ves a las multitudes ahí con gran comodidad entrando y saliendo como quieran? ¿Los puedes ver ahí con todos sus lujos? ¿Los puedes ver ahí no abandonando nada, entrando con todo lo que ellos desean? Haré esta pregunta una vez más. Por un momento guárdenla en su mente. Pero la manera que puedes identificar este camino seguramente es que Jesús no está en ese camino. Aquí, esta es la mejor y más importante manera de identificar este camino peligroso. Acuerdo a Jesús y todo lo que Él ha enseñado hasta este punto en el Evangelio de Mateo y el Sermón del Monte, este camino peligroso se puede identificar porque Jesús no está en la puerta. Jesús no está en la puerta de ese camino ancho. Jesús no está dando instrucciones en ese camino ancho. Jesús no se encuentra como un guiador en ese camino ancho. Jesús no se encuentra como Señor en ese camino ancho. Jesús no se encuentra como el pastor en ese camino ancho. La mejor manera de identificar el camino a perdición es que Jesús no se encuentra allí. Y todo lo que nos ha enseñado acerca de Él en el Evangelio de Mateo, todo lo que nos ha enseñado en el Sermón del Monte, se está totalmente ignorando en el camino ancho. Jesús no le dijo a ninguno de sus discípulos que pasara por el camino ancho. Jesús no le dijo a ninguno de sus discípulos que el camino y el discipulado iba a ser fácil, cómodo y podían entrar y salir como les placiera. En otras palabras, la puerta y el camino de destrucción se identifica porque Jesús no se encuentra ahí y Jesús no está guiando a nadie ahí. Pensemos y meditemos en el camino amplio, espacioso y ancho que lleva a la humanidad a perdición. Este camino ancho y fácil y peligroso se puede identificar claramente porque Jesús no puede decirte qué hacer en ese camino. Tú le dices a Jesús lo que vas a hacer con tu vida en ese camino. En ese camino fácil y ancho a la perdición, puedes decirle sí a Jesús como quieras y cuando quieras. En ese camino Jesús no es el único camino al Padre. En ese camino Él no es la única manera de ser salvo del juicio venidero. En ese camino no eres salvo mediante la fe en Cristo únicamente y por la fe únicamente. En ese camino el camino es fácil y ancho y puedes decidir todo lo que tú quieras que sea teológicamente correcto. En ese camino tú decides lo que es verdad y lo que es mentira. En ese camino tú decides lo que es teología correcta y lo que es teología incorrecta. La palabra de Dios no lo decide, tú tienes la decisión. En ese camino puedes elegir si Jesús es el único camino a Dios o si Jesús y tus obras contribuyen a la salvación. En ese camino puedes decidir si Jesús es el único que por el camino al Padre o si puedes añadir al profeta Mohammed y el mormonismo o el Jesús de los testigos de Jehová. En ese camino todos se van al cielo. En ese camino no hay arrepentimiento. En ese camino puedes identificarlo como quieres y como desees y Jesús no te puede contradecir. En el camino ancho es el hombre quien decide quién va al cielo y quién no. Si hay un infierno o si no hay un infierno. En ese camino ancho puedes decirle a Dios cómo funciona y cómo se debe de adorar o no debe adorarse a Dios. En el camino ancho, amigo, en el camino ancho, amados,
el que es cómodo y espacioso, en cual Jesucristo no gobierna y Jesucristo no es Señor, en ese camino ancho se puede identificar porque el camino del discipulado, de la vida cristiana, la vida del camino del nuevo pacto, que Jesús nos ha estado describiendo en Mateo 5 al 7, bueno, no tienes que vivir de esa manera en el camino ancho. En el camino ancho, en el camino espacioso, es el hombre quien decide lo que es aceptable o no es aceptable. Puedes decidir si te sometes o no te sometes. Puedes decidir subjetivamente cuál es la voluntad de Dios y Dios no tiene derecho a decidirlo. En el camino ancho, la inmoralidad sexual, en el camino ancho, bueno, Jesús no tiene el derecho de identificarla como lo hizo en Mateo 5. Cuando Jesús le instruyó a sus discípulos que la inmoralidad sexual comienza en el corazón y no en tu teléfono, o una vez que la lleves a cama, o cuando, de acuerdo a Jesucristo, comienza en tu corazón con la codicia por otra persona. Pero en el camino amplio y fácil, tú defines la inmoralidad sexual. Y en este camino puedes practicar la fornicación. No te tienes que casar. Puedes practicar el adulterio, incluso el adulterio del corazón, y tener todos tipos de fantasías que quieras. Y decidir hasta dónde es demasiado. Puedes vivir como quieras en este camino ancho. En este camino ancho y fácil, no tienes que amar a tu esposa en un pacto de toda la vida. Puedes divorciarte y volverte a casar y tratar el pacto ante Dios como solo un papel desechable. En este camino ancho puedes amar al mundo y amar al cielo. Puedes servir a dos amos y servir al dinero y a Dios. Así que puedes construir y atesorar y acumular todos los tesoros que quieras en este camino. En la puerta ancha puedes estar enojado con tu hermano y tener una relación no resuelta, no reconciliada, y aún así venir y adorar ante tu Dios. No tienes que dejar tu regalo en el altar, ir y reconciliarte. No tienes que amar a tus enemigos. No tienes que bendecir a los que maldicen. En el camino ancho y amplio, no tienes que voltear la otra mejilla. Tú decides si perdonas o no perdonas o cuándo perdonas. En el camino ancho, Dios no es juez y Jesús no es rey. Tú puedes sentarte en el trono y puedes juzgar a todos que quieras con duras críticas. Y nunca tienes que examinar tu propio pecado y quitarte la viga de tu ojo. En esta puerta ancha y el camino espacioso y fácil, no tienes que hacer todo el arduo trabajo de confrontar humildemente el pecado de tu hermano en Cristo y tu hermana en Cristo, llamándolos al arrepentimiento como instruyó Jesús, para que puedan continuar fielmente en su caminar con Jesús. No, en el camino amplio no tienes que hacer eso, porque eso será incómodo. Y tal vez, como dijo Mateo 7:6, te pueden atacar, te pueden acusar y pueden hablar mal de ti. En el camino de perdición no tienes que aplicar la regla de oro. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que estás cómodo tú y estás bien tú. Querida iglesia, el camino que lleva a perdición es totalmente opuesto a todo lo que Jesucristo ha enseñado de lo que significa seguir a Jesucristo. Puedes ver el camino. Ves a las multitudes ahí con gran comodidad. Algunos de nosotros estamos ahora en ese camino. No hay responsabilidad ante nadie en esa puerta ancha y camino fácil. Puedes ir y venir cuando quieras. No hay necesidad de arrepentirte. No hay necesidad de abandonar ningún pecado en absoluto. No tienes que dejar a mamá ni a papá, ni dejar de casa y amigos. No tienes que cargar tu cruz y negarte diariamente y seguir en pos de Jesús en ese camino.
Puedes definir y elegir lo que quieras y cómo quieras acerca del cristianismo. Como los hipócritas fariseos y saduceos de la época de Jesús, a quien Jesucristo ciertamente condenó y reprendió. Puedes agarrar tus tijeras y puedes cortar los pasajes de la Biblia que te gustan, echarlos para afuera los que no te gustan y construir tu propio cristianismo. Puedes construir tu propio libro de teología sistemática escrito por ti mismo en ese camino. Ignora todo lo que te disgusta. En la puerta ancha, con el camino fácil, llegas a ser rey tú y no Jesús. ¿Sabes qué identifica claramente la puerta ancha y la puerta estrecha? Jesús no está en ese camino. Jesús, el glorioso Salvador de los pecadores, no se reconoce como de valor supremo en ese camino. No se le adora a través del Espíritu en ese camino. No se le ama sobre todas las cosas en ese camino. No se le confía en ese camino. No se le obedece en ese camino, ni se le reconoce como Él es, Rey de reyes y Señor de señores en ese camino. Allí en ese camino no hay fe salvadora en Jesús. Y por lo tanto, no hay salvación en ese camino. Hay perdición en ese camino. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Jesús no nos quiere en ese camino. El buen pastor agarra sus ovejitas, les dice acérquense. Nunca se vayan en ese camino. El buen guiador llega del cielo en carne y hueso y ajunta a sus peregrinos, cual Él ha perdonado mediante su cruz, en cual Él ha entregado su vida por su vida, en cual Él ha tomado su juicio. El resucitado Rey se acerca a sus peregrinos y dice: nunca quiero que te acerques a ese camino. Y en el versículo 14 nos describe en detalle que no podamos perder el camino que nos lleva hacia la vida. Y dice que la puerta es estrecha, es un camino angosto. Ese no es el camino en cual se encuentran sus discípulos en ese camino a perdición. Ellos se encuentran en la puerta estrecha donde está Jesús con un camino angosto. Ahí es donde se encuentran sus discípulos. Se encuentran ahí porque escuchan la voz de su pastor. Y Jesús dice: no, ustedes entrar por la puerta estrecha, y las ovejitas, escuchando la voz, siguen a su pastor. Que significa que los que verdaderamente han puesto fe en Jesús se encuentran donde Jesús los manda. Sus discípulos perdonados por la sangre de la cruz, se les ha dado el don en gran misericordia del Espíritu. El que clama: Abba, Padre, y los lleva inmediatamente a la verdadera fe y arrepentimiento en Cristo, y buscan seguir a su Señor. Por medio del Espíritu y el nuevo corazón del nuevo pacto, aman a Jesús. Han probado la gracia del perdón de pecados y han abandonado todo para seguir a Jesús. Han abandonado mamá, han abandonado papá, han abandonado casas, amigos, todo para seguir a Jesús, quien es de supremo valor. Por lo tanto, pueden entrar por la puerta que es pequeña y angosta, porque no hay nada que los detiene. Y escuchen atentamente al amoroso Jesús dando sus instrucciones. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que lo hallan. Pero ustedes entrarán por la puerta estrecha.
Y escuchen bien que es angosto el camino que lleva a la vida. Termina finalizando el Señor Jesucristo con sus instrucciones finales acerca del camino para el peregrino que es ciudadano del cielo, encontrado en un mundo hostil. Y le dice, recuerden que el camino en cual ustedes se encuentran es estrecho y es duro. Peregrinos y ciudadanos de su reino, exiliados en medio de un mundo hostil. Jesús nos dice que la puerta del camino de Él es estrecha, es angosta. La puerta y el camino es apretado y restringido y rígido, es lo que significa. Que significa que tienes que abandonar todo para entrar y seguirlo. Como bien dijo el amado John Stott, para entrar en Él debemos dejar todo atrás: el pecado, el egoísmo, la ambición, la codicia, incluso si es necesario familiares y amigos, porque nadie puede seguir a Cristo si primero no se ha negado a sí mismo. Y en gran amor Jesús no oculta nada cuando nos llama a entrar. No hay letras pequeñas en el contrato, todo está bien dirigido por amor a sus ovejas, por amor a sus peregrinos. La entrada de la puerta es angosta, dice Jesús. Es un camino que es restrictivo, está disponible para todos, pero es restringido y exclusivo solo para aquellos que entran por la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Solo ellos la pueden encontrar. Porque debes de abandonar toda justicia propia, toda arrogancia y toda confianza en la carne para encontrarlo y entrar por ella. Y cuando entras a este camino, Jesús nos dice que es un camino angosto, flibo, es un camino difícil y desafiante, es lo opuesto a cómodo. Es lo opuesto a fácil. El Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza, y así será para sus seguidores. Ahí en este camino angosto, Jesús nos dijo que hay persecución, Mateo 5, 10 y 11. Ahí hay injurias, ahí hay calumniadores que dicen toda clase de maldad por causa de su nombre en el camino de Cristo. Ahí hay un camino de negarse a sí mismo, de cargar la cruz diariamente y de lucha y poner a muerte diaria las concupiscencias y deseos de la carne. Hay enemigos en este camino, y cuando enfrentes a los enemigos tienes que perdonarlos en ese camino. Hay que poner la otra mejilla en ese camino. Hay que perdonar a otros como Dios en Cristo te ha perdonado a ti en el camino de Jesucristo. Hay que amar y tratar a los demás como a Dios te ha tratado ahí. Ese camino es duro, pero Jesús está en ese camino. Como dijo Mateo en esta mañana, Jesus is standing at the little gate. Jesús está parado en esa puerta pequeña. Es la única manera que puedes entrar. La manera segura de identificar el camino hacia la vida es que Jesús está en ese camino. En ese camino está el Jesús bíblico, el que nació de una virgen, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El que vivió una vida perfecta y fue atestiguado por Dios Padre con muchas señales y prodigios, demostrando ser el Hijo de Dios en carne y hueso. El que murió por los pecados de su pueblo se encuentra en ese camino. El que fue el sacrificio expiatorio perfecto y suficiente por los pecados de su pueblo se encuentra en ese camino. El que resucitó como conquistador supremo y como primogénito entre los muertos está en ese camino. El que está a la diestra de la majestad está en ese camino. El que es Rey supremo de todo el universo, juez de los vivos y los muertos, se encuentra en este camino.
La forma en que puedes identificar el camino hacia la vida es porque Jesús es este camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida en todo este camino. El Jesús bíblico, el Jesús testificado en las Escrituras está en el camino. Y Jesús dice que la vida se encuentra en el camino, aunque el camino sea difícil. Jesús nos dijo que la fuerza de Dios y del Espíritu Santo se encuentra en este camino angosto para todo el que la busque, para todo el que la toque, para todo el que la pida. La vida de Dios está en este camino. La vitalidad y la fuerza de Dios está en este camino. La comunión gozosa y eterna, con deleites de estar en comunión con el Dios Santísimo, está en este camino. Sea angosto, sea difícil, cuando vemos quién nos dirige, cuando vemos quién está al frente de nosotros, esto no será tan difícil. Pero Jesús termina diciendo, pero pocas personas encuentran este camino. Eso es lo que dice el versículo 13 y 14. Esa frase, pocos son los que la hallan, en el versículo 14, es una referencia a las muy pocas personas que valoran ese camino. Es referencia a las pocas personas que quieren buscar este camino. Es referencia a las pocas personas que hoy escuchan y no valoran y desean este camino. Es una referencia a los pocos que quieren estar en este camino, a las pocas personas que van a buscar este camino, a las pocas personas que están en ese camino y las pocas personas que van a entrar y se van a regresar de este camino. Las muy pocas que hoy elegirán ese camino. Lo que me lleva de regreso al punto donde iniciamos. Hay dos caminos en esta vida, solo dos. Uno que lleva a la vida y el otro que lleva a la destrucción eterna. Y todos, incluyendo todos los que se encuentran aquí, estamos en uno de estos caminos. No hay una tercera opción. ¿En qué camino te encuentras tú? Como dijo el amado puritano Matthew Henry, solo hay dos caminos, el bien y el mal, el justo y el malvado, el camino al cielo y el camino al infierno. En uno o otro de estos caminos caminan todos. No hay lugar intermedio en el más allá, ni camino intermedio ahora. Para el cristiano, hoy usted que ha puesto fe en Cristo Jesús e hizo la gran profesión pública de su fe en las aguas del bautismo, hoy cobre ánimo en su caminar a saber que su Señor lo ha dirigido y lo seguirá dirigiendo en este camino desafiante. El que te guía ha prometido que llegarás a las puertas de la ciudad celestial. Y te ha prometido mantenerte por medio de su Santo Espíritu hasta que la redención sea finalizada. Y para el que es incrédulo, para aquel que no ha escogido a Cristo y está hoy en el camino a perdición, o tal vez para usted, que puede ser que te encuentras descubriendo hoy que te has engañado a ti mismo con un cristianismo que no existe, uno contrario al camino que Cristo ha descrito en el Sermón del Monte. Hoy es el día en que Cristo te llama a ambos, el incrédulo y al que piensa estar cuando no está, a que te arrepientas y recurras a Él en fe para el perdón de tus pecados. Que entres por la puerta angosta, que significa que tienes que dejar todo para encontrarlo.
Deposita tu completa confianza en Cristo y abandona toda confianza en ti mismo por Él. Él os conducirá hasta llegar y os concederá el poder y la vida del Espíritu Santo hasta el día glorioso de la redención final, cuando te encuentres ante las puertas de los nuevos cielos y la nueva tierra. Volved en fe a Él y como señal pública de vuestra fe y obediencia a Jesucristo, proclámalo como Señor y Salvador a través de las aguas de bautismo, diciendo: yo me encuentro en su camino. Lo invito a que oremos juntos.